Buenos días a todos, mis hermanos, mis hermanas, a los que están afuera, adentro y allá atrás de las redes de internet. Vamos a concluir esta mañana con la parábola del mayordomo infiel y astuto, infiel y sagaz. Y vamos a ver hoy ya directamente, vamos a entrar a la parte central de la enseñanza que Jesucristo nos quiso dejar como sus discípulos, porque la enseñanza es para sus discípulos. Y eso somos, amén. Discípulos de Cristo, discípulo es un seguidor de Jesús. ¿Cuántos siguen a Jesús? Su ejemplo, su pisada, sus mandamientos. Entonces, ya después de haber visto el contexto de este mayordomo tranza que despilfarró el dinero de su jefe, del hombre rico, pues ya leímos, solo le doy lectura, trazó ese plan sagaz, Lucas 16:4, cuando dice: ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Esa expresión, me reciban en sus casas, habla de que esperaba la ayuda incluso de hospedaje para su necesidad que enfrentaría al ser corrido por estos malos manejos del dinero. Y dice que llamando a cada uno de los deudores de su amo, ya explicamos, llamó a cada uno, se mencionan dos, pero esta expresión llamar a cada uno habla de que eran varios. Pero dice aquí que dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Y explicaba yo que eso equivale a aproximadamente 1 año y medio de salario. Esto no es porque yo viví ahí, ni está bien que tengo mis añitos, pero no viví en esa época y por eso me la sé de todas. Hay buenos comentaristas, investigadores, historiadores que dan estos datos. Por lo menos en 4 comentarios bíblicos encontré este dato, de que a eso equivalía. Entonces no es que yo estaba en la época, ni mucho menos, ni me lo saqué de la manga, ni me lo inventé. Son datos de quienes conocen de esos montos, de esas expresiones. Después dijo al otro: ¿cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y ahí hacíamos cálculos en base a lo que se sabe históricamente, que equivalía a 2 años. Bueno, es claro pues que todo lo hizo por obtener un beneficio futuro. Me van a correr, hay una obligación de que si yo ayudo a alguien me va a ayudar, y lo hizo con todo ese objetivo. Finalmente, y aquí nos quedamos, dice Lucas 16, 8 y 9, y aquí viene el centro de la enseñanza. Dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigo por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. ¿Qué significa y cuál es la enseñanza? Porque, repito, Lucas 16:1, ¿para quién es la enseñanza? Para discípulos. Bueno, comencemos por el 8. Dice la parábola, esta es la parábola, dice: y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿Quién alabó al mayordomo malo? ¿Jesucristo? No, el amo. No hay nada que nos infiera que el amo es un tipo de Dios o es un tipo de Cristo. Hay parábolas donde dice el señor de una hacienda llamó a sus trabajadores, y en la parábola se infiere que es un tipo de Dios o del Señor Jesucristo. Aquí no, simplemente es un hombre rico al que lo estafaron. Pero sin embargo dice que alabó al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. La palabra alabar en el griego es epaineo,
que significa reconocer algo, significa aplaudir, reconocer algo en alguien, aplaudirlo, magnificarlo. Por eso la versión Dios habla hoy dice y tradujo así: el amo reconoció. Ya se fijan aquí que dice reconoció que el mayordomo había sido listo. La Nueva Traducción Viviente dice: el hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia. Entonces, alabar es reconocer algo. ¿Qué reconoció el amo? ¿La deshonestidad del mayordomo tranza? No. ¿Aplaudió la deshonestidad de este mayordomo? Por supuesto que no. ¿Qué es lo que alabó? La versión Reina Valera dice: le alabó el haber hecho, si me ponen la Reina Valera, dice alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. ¿Qué alabó? ¿Qué reconoció? Su sagacidad. Su sagacidad. La palabra sagazmente viene del griego phronimos, que significa una persona prudente y astuta. Prudente e inteligente. Habla de una habilidad, una astucia mental en este contexto para hacer algo que le prevea para el futuro. Porque eso es lo que estaba haciendo el mayordomo malo. ¿Qué hago para que mi futuro no se vea ennegrecido, complicado? Y fue inteligente y fue prudente. Han visto las serpientes, son prudentes, están ahí atentas, y cuando es el momento de hacer algo, se lanzan. Bueno, esta persona fue prudente. ¿Qué hago? Que empezó a pensar, a maquinar, y bueno, fue inteligente, tuvo una astucia mental para anticiparse al futuro. Él estaba viendo por su futuro. Hay gobernantes que ya cuando van a salir en su 6º año de gobierno, prevén, hacen negocios, pero son sagaces, pero de mala manera. ¿Me explico? Le llaman el año de Hidalgo, vacían las arcas. Cuentan presidentes municipales, gobernadores, que cuando llegan a iniciar su gobierno se encuentran que vaciaron las arcas. ¿Por qué lo hacen estos gobernantes? Porque son sagaces, son astutos, malamente, pero son astutos. Dice: yo quiero asegurar mi futuro. ¿Quién sabe si me den otro hueso? ¿Quién sabe si ganen los de derecha o los de izquierda o los de no sé qué? Y por si algo, a ver, y luego los descubren a unos, etcétera, etcétera. Pero él planeó cómo asegurar su futuro. El plan fue astuto, fue sagaz, fue prudente, y pensó cómo beneficiarse de los días que le quedaban para usar, en este caso, dinero que no era de él, y condonárselo a varios de sus deudores. Bíblicamente, ¿estará mal ser previsores hacia el futuro, mis hermanos? En esta tierra. Por supuesto que no, en tanto no sea mi confianza las riquezas. En tanto yo no diga: ay, si no tengo una buena cuenta del banco, si no tengo un seguro de vida, si no tengo un seguro médico. Y porque hay gente que se siente insegura cuando nuestra seguridad es en Cristo. Pero debemos ser prudentes, previsores. Lo aprendimos en la enseñanza de José hace algunos años, como guiado por Dios en la interpretación del sueño, le dice: a ver, en las vacas flacas vamos a ahorrar, en las vacas gordas vamos a ahorrar la quinta parte, el 20%. El cristiano debe ser previsor. Hay un ejemplo en Proverbios 6, versículo 6, que dice: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no tiene capitán, ni gobernador, ni señor. ¿Las han visto? Ordenadas, ahí van cargando, aguantan unas, según estaba leyendo, hasta 2-3 veces, algunos dicen que más, su peso, y ahí van cargando provisiones. Dice: prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. O sea, son previsoras. No está mal
sin dejar de confiar en Dios, sin que sea un afán, es que debo tener tal cuenta cuando llegue a mi vejez y si no tengo tantos miles, estaré frito. No, ahorita vamos a ver qué es administrar bien nuestras finanzas. Pero dice ahí pues el versículo Lucas 16:8, que alabó, que aplaudió, que reconoció el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Y luego dice, porque los hijos de este siglo, ¿quiénes son los hijos de este siglo? Los inconversos, los no cristianos, los que no han nacido de nuevo. Los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Quiénes son los hijos de luz? El cristiano, el que ha nacido de nuevo. Vuelvo a poner la versión Dios habla hoy y la que dice así. La segunda parte dice, y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. La Nueva Traducción Viviente dice, y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos en lidiar con el mundo que los rodea que los hijos de la luz. ¿A poco no sucede eso? La gente sin Cristo muchas veces bien astuta, bien abusada, son abusadillos desde chiquillos, son buenos para el negocio, para los negocios de este mundo, para el business. ¿A poco no te ha pasado que un inconverso te transó? Dijo, no, este negocio, mira, vas a ganar. Y ahí va uno que es manso, pero debemos ser astutos, dice la palabra de Dios, que debemos ser avisados en el Antiguo Testamento debemos ser gente avisada, pero abusan muchas veces de los cristianos. Hay gente que es profesional de visitar iglesias y pedir prestado ay, tengo una necesidad y como somos generosos, ¿no? Pero hay gente vivilla, son buenas para los negocios, para hacer dinero, para las cosas de este mundo. Bueno, a mí me ha tocado atender alguna vez algún caso de un cristiano que estafó a otro cristiano. No saben qué penoso fue atender un caso así. ¿Saben quiénes son bien sagaces, bien astutos para los negocios? Los falsos maestros. No, hombre, fíjense, son tan abusados que al decir a la gente y siembra y pacta y da 10 veces más y da hasta que duela, son tan abusados, tan sagaces, tan astutos que la gente cree que está haciendo lo correcto delante de Dios. O sea, le hacen sentir encima que le hacen un favor recibiendo sus pactos y sus promesas. No estamos hablando de lo que sí dice la Biblia, de la ofrenda del diezmo, sino estamos hablando de la manipulación. Son bien astutos para los negocios y hombres, son abusados, son buenos para los negocios, son buenos para, dice aquí la palabra de Dios, para lidiar con la gente de este mundo, para hacer business, para hacer negocio. Pero sin Dios, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve ganar el mundo si pierden su alma? ¿Se acuerdan ya lo leímos, pero lo volvemos a leer, el rico insensato, Lucas 12:16? También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido ¿qué? Mucho, lo cual nos habla que era un hombre ¿qué? Sagaz, astuto para los negocios, había prosperado, su heredad había producido mucho, sus negocios habían producido mucho dinero, pero Dios no estaba en sus vidas. Dios no estaba en sus planes, Dios no era parte de esa riqueza que él tenía. Por eso dice el versículo 17, y él pensaba dentro de sí, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. O sea, tenía mucha producción y dijo, esto haré, derribaré graneros y los edificaré mayores, ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Hacer planes sin Dios, sin preguntarle a Dios qué quiere. Repósate, come, bebe, regocíjate, vete de pachanga, de vacaciones, vive la vida loca. Pero el versículo 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no rico para con Dios.
Pero era un hombre sagaz. Lucas 16:8, era un hijo de este siglo que son bien sagaces, son buenos para el negocio. ¿Cómo es posible que puedas ir a un lugar y ver dos playeras del mismo material, de la misma tela, tú las ves casi igual, pero una a lo mejor tiene un cocodrilito, o tiene un leoncito, o tiene un pingüinito y vale 5, 8, 10 veces más? Y la gente dice, no, esta es mucho mejor. Y ahí están con su pingüinito o su cocodrilo, creyendo, y pagaron 10 veces más. Los que están detrás de este negocio son ¿qué? Astutos, bien sagaces. No, porque, no, es que si traes esa camisa, hace muchos años decía, hasta que traes una Manchester, ya no sé si exista la Manchester. Los que tenemos cierta edad sabemos, los chavos van a decir que es Manchester. ¿Sí saben o no saben qué? Unas camisas, ahí está. Pero, fíjense, el otro día yo tengo un trapito. No es amor y paz, tengo un trapito que limpio mi teléfono, me lo regalaron en compré una carcasa para cubrir el teléfono y ahí venía de regalo. La carcasa en la que venía ha de haber costado 300 pesos. Bueno, en la página de Apple hay un trapito muy similar, trae el logo de Apple. ¿Cuánto creen que vale? 549 pesos. Yo ya encargué 10 y los voy a vender a 1,000, ¿no? Entonces, son buenos para los negocios. Los hijos, es lo que dice Lucas 16:8, son más sagaces, cómo hacer business, cómo tener dinero, cómo hacer dinero para el futuro y que no me falte. Son bien abusados, y eso le reconoce el amo al mayordomo malo, no su tranza, no su deshonestidad, no haber sido un pillo que lo defraudó, sino la sagacidad. O sea, él ha de haber dicho, este mayordomo es vivillo desde chiquillo. O sea, eso es lo que admiró, eso es lo que le aplaudió, eso es lo que le reconoció. Claro, lo hizo con sombrero ajeno, con dinero que no era de él. Y entonces nuestro Señor Jesucristo, viene la enseñanza. Lo que sí dice Jesucristo muestra la parábola, lo que dice el amo, pero dice Lucas 16:9, y yo os digo, esto que va a decir, si es lo que Jesucristo quiere dejarnos de enseñanza espiritual a nosotros, porque ese es el propósito de las parábolas, dejar una ¿qué? Enseñanza espiritual. Eso es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, dice, yo os digo, hagan igual que el mayordomo, así dice, imiten al mayordomo malo. No, yo os digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas os falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué es la enseñanza? Ganen amigos por medio de las riquezas injustas. Eso dice Jesucristo. ¿Cuál es el problema aquí? No, eso dice, sí. Ganen amigos por medio de la riqueza. El problema son las traducciones. La Reina Valera lo tradujo como riquezas injustas. En el griego es una palabra griega que es mamón tes adikias, pero la expresión riquezas injustas era una manera de referirse a las riquezas de este mundo. O sea, porque lo primero que uno entiende, riquezas injustas, riquezas que mal habidas, pero no es el término que se usa aquí. Él no está diciendo, hagan tranzas como él para ganar amigos. No, riquezas injustas se refiere al dinero, a las riquezas mundanas, las riquezas de este mundo, porque estas riquezas no nos las vamos a llevar allá. ¿Están de acuerdo? Por eso dice la Biblia en otro texto, ahorita lo leemos, no se hagan tesoros en la tierra. Entonces, porque las riquezas en sí mismas no son malas. ¿Cuál es lo malo de las riquezas? 1 Timoteo 6:10, raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero, el amor al dinero. El problema no son las riquezas, no es el dinero, porque ¿quién nos da el poder para hacer riquezas? Dios.
esa habilidad, ese talento, pudiste estudiar una carrera, esa inteligencia, pudiste poner un negocio y eres abusadillo para el negocio, etcétera, tienes un oficio. Bueno, Dios es el que nos da todas las cosas, incluido las riquezas de este mundo. Entonces, el dinero, las riquezas no es el problema. El dinero y las riquezas no es el problema. El problema es confiar en las riquezas. Miren cómo dice Marcos 10:24, que conocemos bien. Dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que, ¿qué? Confían en las riquezas. ¿Cuál es el problema? Confiar en las riquezas de este mundo, que confías, que sientes que si no tienes tal ingreso o tal coche o tal casa, entonces no valgo y entonces debo tener tal tipo de ropa y tal teléfono y debo tener un colchón para el futuro y si no lo tengo no soy nada. Eso es confiar mi vida en las riquezas. El cristiano debe confiar en Dios, en lo poco, en lo mucho, lo que Él permita, con la bendición de Dios, con la presencia de Dios en nuestras vidas, es lo mejor. Amén. Pero ese es el problema. Miren el Salmo 49:6. Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Por más dinero que tengas, no puedes comprar tu redención ni la de nadie más. Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción, pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Miren la versión Dios habla hoy. Ellos confían en sus riquezas y se jactan de sus muchos bienes. Pero nadie puede salvarse a sí mismo ni pagarle a Dios porque le salve la vida. No hay dinero que pueda comprar la vida de un hombre para que viva siempre y se libre de la muerte, pues se ve que todos mueren por igual, lo mismo los sabios que los tontos, y se quedan para otros sus riquezas. ¡Qué claridad! ¿De qué te sirven las riquezas sin Dios? Confiar las riquezas, te mueres y se le queda a otros. ¿Sí o no? Por eso dice Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como las ramas. Entonces, el problema no son las riquezas, son ¿qué? El amor al dinero, confiar en las riquezas, pensar que eso es lo que necesito para vivir bien. Lo que necesito para vivir bien, en paz, es estar en Cristo y en su voluntad. Amén. Entonces el problema es cuando el dinero gobierna mi vida. De hecho, en la misma parábola, en Lucas 16:13, dice, fíjense, aquí está el problema, no es la riqueza. Dice, ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puedes servir a Dios. ¿Y a quién? A las riquezas. ¿Cuál es el problema? Que la riqueza se vuelva mi señor, mi amo, y que todo es hacer dinero y a ver cómo le hago y necesito comprar y ya hice un viaje, ya tengo un carro pero quiero el mejor y ya tengo el mejor y quiero una casa, ya tengo una casa y quiero otra casa, y lo único que hay en su mente es riqueza, ser más cada vez. Dice que ese es el amor a las riquezas. Ya cuando las riquezas te gobiernan, cuando tu vida está guiada por las riquezas. ¿Tenemos que trabajar? Sí. El que no trabaje, que no coma. Y hay que trabajar, y el trabajo es duro y demanda horas, por lo menos 8 horas al día, 6 días a la semana. Hay que trabajar y esforzarse y hay que dedicarle tiempo al trabajo, pero todo tiene su tiempo y su espacio. Y trabajamos porque es un medio, ya veremos para qué podemos usar las riquezas que Dios nos da. Pero el problema, el mal, 1 Timoteo 6:10, es el amor al dinero. Entonces, si se fijan ahí, nada más, como digo, ya lo hemos visto, pero la raíz de todos los males. Díganme un mal entre dos personas y van a ver que de fondo está el amor al dinero. Divorcios,
familias peleadas por una herencia por años y ya no se hablaba, el tío con la tía, todo por dinero. Pero bueno, ¿qué nos dice Cristo? Dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Queda claro qué son las riquezas injustas? Las riquezas de este mundo. Por eso la versión Dios habla hoy, miren cómo dice, riquezas de este mundo. La Nueva Traducción Viviente, ¿cómo le llama? Recursos mundanos. El dinero es de este mundo. Dios nos permite tenerlo, pero es de este mundo, no nos lo vamos a llevar. El llamado de Jesucristo entonces no es a usar dinero mal habido para buenos fines. El llamado de Jesucristo es ser sagaces, astutos, inteligentes con lo que Dios nos da para usarlo en cosas espirituales, en las cosas de Dios, en la extensión del reino, en todo lo que tenga que ver con un beneficio eterno. Lo voy a explicar ahorita más claramente, pero la palabra de Dios es clara. Mateo 6, 19 y 20, no se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino háganse tesoros en el cielo. ¿Hacer tesoros en dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Saben cuál es una manera de hacer tesoros en el cielo? Lucas 16, 9, ganar amigos por medio de las riquezas injustas o por medio de las riquezas de este mundo que Dios te da. ¿Cómo ganar amigos? Es decir, así como aquel fue astuto, como los del mundo son astutos para los negocios, debemos orar a Dios y decir, Señor, dame sabiduría para administrar lo que tú me des, para que redunde en beneficio de personas que finalmente vengan a Cristo, conozcan el Evangelio. Señor, dame sabiduría cómo administrar lo que yo tengo para alcanzar a otros para tu reino, para ganar amigos, hermanos que finalmente estarán en la eternidad y ahí nos veremos. De eso habla este versículo 19. Usar sabiamente lo que Dios nos da. Voy a poner un ejemplo, pero cada uno puede orar. A ver, Dios, me has dado esta casa, me has dado este coche, ¿cómo usarlo? ¿Cómo orar pidiendo sabiduría, inteligencia para cómo usarlo en beneficio del reino de Dios, en beneficio de la extensión del Evangelio? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, muy básico. Tienes amigos de la escuela, compañeros de trabajo, vecinos. Yo creo que todos tenemos algo de eso, ¿no? Vecinos, compañeros a menos que vivas literalmente en la montaña, pero tú dices, estoy orando por mi vecina. Y qué bueno que oremos, debemos de orar. Pero ¿qué tal si le inviertes y dice, voy a hacer una cena y los invitamos a la casa? Y hay que meterle una lana. Pues es más, les voy a comprar una Biblia y les vamos a poner ahí un versículo. ¿A poco no es una buena inversión? Y a lo mejor querías comprarte un pantalón, pero no era tan necesario. O dices, bueno, el pantalón puede esperar, pero voy a hacer algo bonito para que vengan y ahí que Dios me guíe para compartirles. Pero es una buena inversión. A lo mejor querías ir al cine que ni te edifica, mejor oremos y usemos las riquezas de este mundo que Dios nos da para cosas eternas, que el Señor nos guíe, nos use, que seamos astutos. Muchas maneras habrá de usar lo que Dios nos da para ganar amigos, para que vengan a Cristo, para ganar almas para Cristo, para que lo que tenemos sea usado en su beneficio y finalmente sea un medio para llevarles el Evangelio. No sé si me estoy explicando. Miren lo que le dijo Pablo a Timoteo, un uso sagaz del dinero que Dios nos da. Dice 1 Timoteo 6:17, a los ricos de este siglo, en este contexto entendemos que a los ricos que iban a la iglesia donde Timoteo pastorea. Dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, o sea que no se crean los fifís, los uyuyuy, ni pongan la esperanza en las riquezas. A ver, tú que eres rico, cálmate, ¿no? Las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Pero miren
cómo ganar amigos con las riquezas de este mundo que Dios nos da. Dice, que haga, versículo 18, que hagan ¿qué? Bien, que sean ricos ¿en qué? En buenas obras, dadivosos, generosos. Dios me ha dado y aún hasta me sobra, ¿por qué no ayudar a tal vecino, a tal amigo? Y eso para poder ser finalmente un pretexto para llevarle el evangelio. Voy a orar, pero voy a ayudarlo. Si recibe o no a Cristo, bueno, eso ya será su decisión, pero yo voy a usarlo para hacer el bien, para ser rico en buenas obras, dadivoso, generoso. Eso es invertir en el reino. Eso es ganar amigos para que cuando nos falten nos reciban en las moradas eternas. ¿Te imaginas encontrarte a esa persona que invitaste a comer y a lo mejor ya después la dejaste de ver y encontrártela en el cielo y abrazarse, que te diga gracias a Dios por tu vida, esa Biblia que me diste? ¿Sí es claro? Fíjense la versión Dios habla, porque dice el versículo 19, atesorando para sí buen fundamento. ¿Para cuándo? Para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. No habla de lo material. Tú usas lo material con una visión espiritual. La versión Dios habla hoy dice, a los que tienen riquezas de esta vida, mándales que no sean orgullosos ni pongan su esperanza en sus riquezas, porque las riquezas no son seguras. Antes bien que pongan su esperanza en Dios, el cual nos da todas las cosas en abundancia y para nuestro provecho. Mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas obras y estén dispuestos a dar y compartir lo que tienen. Así tendrán riquezas que les proporcionarán una base firme para el futuro y alcanzarán la vida verdadera. La Nueva Traducción Viviente dice, enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en el dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, que nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Meditemos, hermanos, ¿cómo estamos usando lo que Dios nos da? Alguien puede decir, no, ese hermano debería ayudar más. Ese hermano le va a dar cuentas a Dios, tú y yo delante de Dios. Porque sí o no somos, no, el hermanito también, si trae buen carro, ese debería dar más y ese debería ayudar más. Y cada quien meditemos delante de Dios con lo que Dios me ha dado, cómo lo estoy administrando. Estoy echando mano de las cosas espirituales. Seamos honestos, y la reflexión que Jesucristo nos quiere dar es administrar esas riquezas, ahorita lo vamos a ver, de este mundo que nos da, para que pues administremos cosas espirituales tremendas, mis hermanos. Ahorita lo vamos a ver en la palabra. Leamos otra vez Lucas 16, 8 y 9. Y alabó el amo al mayordomo por haber hecho sagazmente, o sea, alabó su sagacidad, no su tranza, porque los hijos de este siglo son más sagaces, son bien abusados con el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Estamos siendo sagaces, astutos. A ver, así como eras a lo mejor aquí hay alguien bien abusado para el negocio. Yo conozco gente, tú le puedes dar 5 piezas de ropa y hace negocio y ya las vendí, gané tanto, dame 20. Y son bien abusadas. Pero ¿cómo usar esa sagacidad en beneficio de la extensión del reino? Y no estamos hablando del diezmo y la ofrenda, que es parte de eso, pero eso creo que lo damos por sentado, que un cristiano maduro en Cristo, eso ya sabe su responsabilidad, ¿me explico? Estamos hablando de lo que yo como cristiano hago con los recursos que Dios me da. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿En qué estamos invirtiendo? ¿Estamos invirtiendo más en lo terrenal que en lo espiritual? A veces
somos muy codos con las cosas espirituales. Ay, no tengo dinero. Y al rato gastamos en cosas que no tienen ningún beneficio eterno, es solo temporal. Entonces, cada uno meditemos delante de Dios, no seamos egoístas. Mi dinero, mis cosas. ¿Y por qué le voy a ayudar si ni cristiano es? Ay, ese hermano, pues allá él, ¿para qué? No se puso abusado y estudió una carrera. Es inconverso, ni lo conozco. ¿Saben? Eso es un pensamiento estilo Nabal. ¿Conocen a Nabal? No, a ver, ¿quién es Nabal? Dice, Nabal era un hombre rico y un día David en su travesía con su ejército tenía necesidad de víveres y supo de Nabal, un hombre rico, que por cierto Nabal significa necio, y manda a uno de sus colaboradores y dice, vayan y pídanle a ver si nos ayuda con provisiones para el viaje, etcétera. ¿Y saben cuál fue el accionar de Nabal? 1 Samuel 25:11. Fíjense el pensamiento tan egoísta. He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. ¿Ya vieron? Ese pensamiento, pues ni lo conozco. Tu ayuda, quizás un día pueda recibir el evangelio. La versión Dios habla hoy dice, ¿acaso voy a tomar la comida y la bebida y la carne que he preparado para mis trasquiladores y voy a dárselas a gente que no sé ni de dónde es? Eso es egoísmo. Lo veíamos hace 8 días, ¿sabes? Ayudamos al que sabes que te va a pagar, ayudamos al que sabes que te puede devolver el favor, pero aunque no lo conozcas, estamos haciendo amigos. Nuestro propósito va más allá, ayudarlo sí porque hay misericordia en nuestro corazón, porque hay generosidad, pero saber que eso puede ser un medio para que un día le hables de Cristo, para que un día esta persona venga a Cristo, que diga, gloria a Dios. Ayer, no sé si hay una página de YouTube que se llama Cristianos al Día, y ayer veía una porción de un testimonio de un líder, alto líder de la iglesia satánica de Sudáfrica. Tienen las estrellas 5 picos, está todo tatuado, se convirtió al Señor recientemente. Pero ¿saben qué lo ganó para Cristo? Por supuesto le compartieron el evangelio. Él narra que 4 personas cercanas a él le mostraron su amor. Y él dice, me ganaron con su amor, nunca me rechazaron sabiendo quién era yo, un satánico declarado, y vino a Cristo. Estas personas, no mencionó quiénes, pero estas personas seguramente le mostraron misericordia, amor, le ayudaron y le llevaron el evangelio. Cayó rendido porque conoció al Rey de Reyes y Señor de Señores. Servía al príncipe de este mundo y terminó rendido al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, meditemos, ¿qué puedo hacer? Orar, Señor, ¿cómo usar? Tú me has dado esto, ¿cómo invertirlo con astucia, con inteligencia? Ni un peso invertido en el reino de los cielos es un peso mal gastado. Comprar folletos, no sé, porque debemos tener nuestra mirada en las cosas eternas. Dice 2 Corintios 4:18 que no pongamos los ojos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Entonces yo ayudo, yo veo, pero porque estoy viendo al futuro, pero al futuro eterno. El mayordomo malo veía su futuro inmediato y a ver que con esto la libro en esta tierra, y después de la tierra. Yo me acuerdo cuando me convertí, al poco tiempo entré a trabajar al banco. Mi primer sueldo, la verdad, lo invertí en una Biblia Thompson, ese era un lujo, ahí la tengo todavía, hace unos 30 años la Biblia. Pero ¿saben en qué invertíamos? Bueno, eso era lo que se hacía en la iglesia que íbamos. Cada 2 meses se hacía un desayuno
en un hotel con un restaurante muy bonito y el pastor predicaba un mensaje evangelístico. Y entonces yo buscaba a quién invitar, ya tenía mi lanita, decía, vale la pena, se cobraba el costo del desayuno de ese lugar. Entonces buscabas a quién invitar, bueno, ya le compartí todo, lo voy a invitar. Siempre se ponían títulos así llamativos, el aborto y la Biblia, el suicidio y temas así, pero ya dentro del desayuno y todo venía el mensaje del evangelio. Entonces decías, híjole, sí cuesta, no sé ahorita, pero en aquel tiempo a lo mejor costaba 40 pesos, ¿no? Y a lo mejor era el sueldo de un día mío, pero sí vale la pena. O sea, si uno ora, puede uno usar el dinero que Dios nos da para extensión del reino. Orar, el Señor nos va a dar la inteligencia, la sabiduría. Entonces, era una estrategia, digo, yo tiro esa idea, pero debemos de orar y pedir sabiduría a Dios y usarlo para extensión del reino. Me acuerdo que una vez, lo voy a contar, mi esposa lo sabe, esta no se las había contado, pero miren, en uno de esos desayunos, había una chica de la prepa que me gustaba, pero no era cristiana. Y hasta me acuerdo que fui con el pastor y me mostró con la Biblia, pues mira, no, Chucho, mira esto, pero pastor, entonces ya me la llevo al desayuno y ahí se convierte y ya la hice. Entonces agarro y la invito a ella y a otras 2 amigas más, y mi hermano y yo invitamos a mi hermano inconverso, todavía no era cristiano, al desayuno, y los llevamos al desayuno. Yo le invertí con las 3 amigas, ya 120 pesos, no me acuerdo cuánto. Entonces pues ya se da el mensaje, y yo decía por acá, Señor, que se convierta, ¿no? Pero Dios me tenía preparado algo muchísimo mejor. Pero yo oraba, ¿no? Y Señor, y que se convierta. Terminó el desayuno y pues ni fu ni fa. Y de repente, porque en eso que estaba platicando mi hermano, y de repente pues ya nos vamos a Teques, se va a poner bueno. Y mi hermano, el inconverso, se fue con ellas a Teques. Me salió cola la invitación. Pero no fue dinero perdido. Una de ellas, hoy sé que está en el evangelio. No digo que yo haya sido, ni mucho menos, pero ahí estuvo la semillita. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, hay que ser sagaces, hay que ser hábiles. Señor, ¿cómo usar? ¿Qué hacer? Piénsenle. De pronto pueden venir, pastor, oiga, y si hacemos esto, pues lo pensamos, tanto en lo individual, como en lo familiar, como en lo colectivo, como iglesia. Pensemos, hagámoslo, seamos astutos. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no hacer algo? ¿Por qué no hacemos un desayuno un día? A ver, hagamos un desayuno, investigamos en un restaurante y le invertimos cada uno en invitar a alguien y ahí damos el mensaje. A veces la gente es muy renuente a ir a una iglesia. Ay, no, pero si les vamos ahí ¿a cuál? Al secreto. Así se llama uno, ¿no? El secreto, no. Entonces, pero seamos sabios, mis hermanos. Seamos sabios y compartamos el evangelio y usemos recursos y gastemos de lo que Dios nos da en algo, Biblias. Vas a tener la reunión de graduación, lleva Biblias. Vas a tener una reunión de fin de año y horas, y en lugar de regalitos, gente inconversa le regalas una Biblia o un regalito y una Biblia. Me le inviertes más y horas y lo invitas, etcétera. Cada quien, ¿para qué? Lucas 16:9, para ganar amigos por medio de las riquezas de este mundo que Dios nos da. Que Dios nos guíe. Y dice que allá los vamos a ver en las moradas eternas. Ay, qué maravilloso será. Imagínate que encontrar, no sé cómo será, pero si tú le has compartido a alguien, estoy cierto de que allá los vamos a ver a los que les compartimos. Y también vamos a ver a los que nos compartieron, decirle, gracias que me compartís, mi hermano, mamá, tío, primo, amigo, gracias, mira, aquí andamos alabando al Señor. Y es a tener una visión de futuro, pero eterno. Amén. A eso se refiere este versículo. Decía un comentarista bíblico de apellido McDonald, no el de las hamburguesas, decía lo siguiente, me parece una paráfrasis de este versículo. Deberíamos emplear el dinero y las otras cosas materiales de tal manera que ganemos almas para Cristo y que así hagamos amistades que durarán
para toda la eternidad. Porque no va a terminar aquí la amistad, allá va a seguir. Entonces es una buena paráfrasis. Hermanos, ¿quién nos da las riquezas? Vamos hacia el final ya. ¿Quién nos da las riquezas? ¿Se acuerdan de Deuteronomio 8, 17 y 18 que dice: y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esa riqueza? Ese es un pensamiento soberbio, ¿no? Cuando alguien dice, no, mira, y yo trabajé, y mira esta casa, yo la construí. ¿Quién te dio la vida? Dice el versículo 18, sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque Él te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Él te da el poder para hacer riquezas. Esa carrera que tienes, ese negocio que tienes, esa habilidad que hasta tienes 2, 3 casitas, hay que tiene 2, 3 casitas y rentan casas y viven ahora sí que viven de sus rentas, fueron muy abusados y de lo que trabajaron, pero usar esa inteligencia, esa sabiduría que Dios nos da, esos ingresos económicos que Él nos da, porque Él es el que nos los da, para la extensión del reino. Hermano, ¿cómo le hago? ¿Se acuerdan Santiago 1:5? Si nos falta sabiduría, ¿qué debemos hacer? Pedirle a Dios. ¿Y cómo nos la da? No sé si le pidas dinero, si te va a dar así abundantemente, pero lo que aquí sí dice es que si tú pides sabiduría, te la da abundantemente y sin reproche. Sin reproche, no va a haber cuestión. ¿Y para qué Él te va a dar sabiduría? Si justamente es lo que necesitamos en la vida, para todo, sabiduría. Entonces pidamos a Dios, Señor, tengo este trabajo, gracias a Dios, satisfago mis necesidades, está bien, puedo tener, no sé, vacaciones, todo, pero ser sabios y usarlo para la extensión del reino de Dios. Eso es Lucas 16:9, mis hermanos. Habla de que vivamos desprendidos de las cosas materiales, que no sea nuestro fin, que podamos usarlo para las cosas espirituales, como leímos ahorita, para ganar almas. Un comentarista decía, hagámoslo para hacer negocios espirituales. Pero negocio espiritual no es poner una librería cristiana, una cafetería cristiana, una escuela cristiana. Muchos dicen, son negocios espirituales. Una iglesia, muchos lo ven como un negocio, ¿no? Un día, no sé si les conté, a lo mejor sí, pero ya está uno en una edad que a veces repite cosas, pero un día mi papá con un amigo, en un domingo, vieron una iglesia cristiana. No eran cristianos ni uno de los dos, eso me lo contó mi papá. Y entonces ahí estaban viendo y llegó la hora de la ofrenda y el que pedía y siembra y pacta y pasaban unas cubetas y que le dice el amigo a mi papá, oye Alberto, ¿y si ponemos una iglesia? Y le dice mi papá, estás loco. Meses después el amigo puso una iglesia. Estaba en los negocios espirituales. No, los negocios espirituales es ver hacia la eternidad, es compartir el evangelio, es hacer el bien a la gente, movidos por misericordia, pero con ese propósito. Astutos, así como el mayordomo dijo, a ver, al rato me van a tener que ayudar, pero tú y yo con un corazón genuino de ayudar, de misericordia, al rato le vas a compartir el evangelio. Y esa ayuda y ese testimonio será un medio para que abra sus oídos. Amén. El resto ya es obra del Espíritu Santo. Creamos pues, mis hermanos, Lucas 16, 8 y 9, que Dios nos puede ayudar a ser sagaces, astutos, prudentes, con administrar lo que Dios nos da. Por eso el siguiente versículo, y voy hacia el final ahora sí, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esta fidelidad, en el contexto de qué habla. ¿Qué es ser fiel en lo poco? En las riquezas de este mundo. Para que nos ponga en lo mucho, pero no piensen en dinero, en lo mucho espiritual. Fíjense el versículo 11. Ahí aclara todo. Fíjense, porque dice, sé fiel en lo poco para que te ponga en lo mucho. Y aquí dice,
pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿ya vieron? ¿Quién los confiará lo verdadero? Vean la Nueva Traducción Viviente. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién confiará las verdaderas riquezas del cielo? Si no administramos esta riqueza mundana sabiamente en la extensión del reino, ser sabios para que sea para las cosas espirituales, esto que se nos confió, si ahí no somos fieles, ¿cómo Dios nos va a confiar lo espiritual? ¿Es claro? La enseñanza salud. ¿Cómo hemos usado los recursos que Dios nos ha dado? Repito, no estamos hablando del diezmo y la ofrenda, que estamos entendidos como cristianos maduros lo que debemos de hacer, sino cómo administramos lo que Dios nos da. Yo creo que todos, por eso les decía en la primera enseñanza, a todos nos va a hablar de Dios. Yo creo que todos hemos de pronto sido egoístas. Mi dinero, mi necesidad, y ahí está el vecino que a lo mejor tiene una necesidad, no sé si venga Cristo o no, pero tú lo ayudas y quizás eso le abra la puerta por lo menos para que escuche el evangelio. Astutos, inteligentes, sabios, poniendo, como dice Colosenses 3, 1 y 2, la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y si bien, con esto termino, Lucas 16, 1, la enseñanza fue para sus discípulos. ¿Saben quiénes estaban ahí también? Los fariseos. Y dice Lucas 16, 14. Dice, y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran ¿qué? Avaros. ¿Y qué hacían? Se burlaban. Según muy espirituales, pero eran unos avaros. Avaros. Usemos lo que Dios nos da para la extensión del reino. Dios nos va a dar la astucia, la sabiduría. Preveamos para el futuro, pero para el futuro eterno. Quitémonos el pensamiento de Nabal que acabamos de leer ahí en 1 Samuel. Es que no lo conozco, es que quién es que por qué no trabaja, es que Dios nos guíe. Y verán que eso es hacer tesoros en el cielo. Aquí terminamos, mis hermanos. Vamos a orar y a reflexionar. ¿No será que nos ha pasado así, mis hermanos, de pronto como Nabal? Decimos, ese ni lo conozco, y ese pues que lo ayude su familia, y ese pues ¿para qué no estudió? Siempre hay oportunidad de ayudar a alguien que está en una condición más necesitada que nosotros o menos favorecida. ¿En qué hemos invertido lo que Dios nos da? Independientemente de tu situación económica o de si tienes poco, mucho o regular, yo estoy seguro que siempre hay oportunidad de invertir de lo que Dios nos da con propósitos eternos. Administrarlo con sagacidad, con inteligencia, para ganar almas para Cristo, para ganar amigos eternos. Porque hay un mandato fundamental en la palabra de Dios. Marcos 16, 15, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pero a veces no se puede llegar, tocar la puerta y predicar de sopetón. Y ahí viene la sagacidad, la astucia y usar los recursos que Dios nos da para entrar a esa casa, para abrir los oídos de esa persona. Vale la pena ningún peso invertido en el reino de los cielos, en las cosas espirituales, será un peso mal invertido. Pongámonos de pie, mis hermanos. Padre Celestial, tú sabes la situación de cada uno de nosotros. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos reflexionar con esta enseñanza. Siempre hay a quien poder ayudar, siempre hay cómo apartar de lo mucho que tú nos das, con fines eternos, con fines evangelísticos, que seamos sagaces, astutos en los negocios espirituales, en las cosas espirituales y eternas.
Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada nos vamos a llevar. Así es que vale la pena, nos enseña tu palabra, administrar esas riquezas de este mundo que tú nos das para la extensión de tu reino, para la extensión de la palabra. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Y tenemos, yo creo, un gran reto, un gran mandato, una gran oportunidad de enderezar nuestra mayordomía, nuestra administración de lo que nos das. En este contexto de los recursos materiales, de las riquezas, del dinero que tú nos das. Porque un día tú nos vas a pedir cuentas, uno por uno, de nuestra mayordomía, de nuestra administración. Y hoy quizás para varios de nosotros sea importante primero pedir perdón. Pedirte perdón porque hemos fallado en esa área. Pero ahora tenemos una gran responsabilidad con este conocimiento que hoy tenemos. Ser obedientes y atender tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos ayude, nos guíe y nos dé dirección para presentarnos un día delante de ti y que nos digas: buen siervo y fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén.